tenemos un tema. Hace tiempo yo lo hablé, pero hoy quiero compartirlo nuevamente. Creo que el Señor me ha refrescado nuevas ideas y por lo tanto yo le he dicho al Señor, organízame, porque tengo de todo en la cabeza, pero creo que lo que va a venir para acá es lo que Dios tiene preparado para cada uno. Amén. Que sea para edificación en todo tiempo. Vamos a ver, el tema se llama Más que hojas. Así se llama este tema hermoso, más que hojas. Y el versículo a citar está en Marcos 11, el versículo 20 hasta el 26. Y se repite en Mateo 21, 18 al 22. Vamos a ver, Marcos 11, 20 al 26. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Vamos a leer primero el versículo 12, y el versículo 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora sí vamos a leer el versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amén. Pero también quiero, aunque es lo mismo, leer en Mateo 21, 18 al 22. Dice así: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuviese fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, recibiréis. Aquí tenemos un pasaje muy conocido quizás para algunos, para otros no. Más en esta hora quisiera realmente que pudiéramos experimentar lo que el Señor nos quiere enseñar. En este tiempo, lo que voy a hablarle es significativo, porque el hablar de la higuera estéril, también ella representa a Israel propiamente. Dice la Escritura en el inicio de esos capítulos que hemos leído que Jesús iba entrando a Jerusalén. Jesús iba entrando a Jerusalén, y cuando iba entrando propiamente, dice la palabra, que mandó a buscar un pollino, en otros capítulos dice asno, y comenzó a entrar a Jerusalén. Y dice la palabra que cuando comenzó a entrar, hubo ovación de parte del pueblo y comenzaron a tirar por sí solo ramas y todo esto para que Jesús pasara. Jesús ya venía en el propósito, si se quiere decir así, para ir afinando el ministerio. Venía a manifestar algunas acciones que eran necesarias. Cuando Jesús entra a Jerusalén, en Jerusalén está el templo de Israel, el templo donde la gente se congregaba para adorar, para buscar al Señor, para ofrecer sacrificio. Era un lugar realmente muy hermoso. Ahora,
Jesús entra y los mismos que en el momento dan ovaciones, así como aquellos actores que entran por la alfombra roja, ¿no? Y se ponen tremendas pintas y pasan por esa alfombra. Así mismo en ese tiempo llegó Jesús, pero llegó Jesús cargado de la presencia del Señor para cumplir un propósito en ese sitio específicamente. Y cuando llega Jesús, se consigue que en el templo se había convertido en un desastre. La gente iba y lo había convertido en un mercado público. Todo aquel que bajaba del Monte de los Olivos venía cargado de materia prima para vender a los que ofrecían sacrificio. Hicieron sus tiendas dentro del templo. Comenzaron a hacer sus tiendas, vendían palomas, todo aquello que era necesario. Tenían un movimiento económico muy serio. El principio fundamental por lo que el templo fue diseñado, fue para adorar a Dios, fue para ofrecer sacrificios de alabanza delante de su presencia, fue para que en ese lugar se engrandeciera el nombre del Señor. Mas en ese momento se volteó la cosa y todo el mundo que llegaba al templo, cuando comenzaban a ofrecer sacrificio, entonces había la bulla, las palomas, los mercaderes, todo el mundo ofreciendo algo. Imagínense que acá estuviésemos en este momento y por aquí pasara el que vende algo y por aquí pasara y era un desastre total. La adoración no se podía elevar delante de la presencia genuina, por lo tanto no había sinceridad cuando el pueblo se reunía a orar y a adorar. ¿Me estoy dando a entender? El sitio estaba totalmente echado a perder en todo momento. Y es cuando pasa Jesús y Jesús entra y comienza a tirar las sillas de los que venden y comienza a hablar y dice que el templo fue convertido en cueva de ladrones. ¿Sabe? Tiene un significado muy importante comparar este pasaje con el pasaje de la higuera. Y ahora lo vamos a ver. Es muy significativo, tiene un relacionamiento muy grande. Ya entenderá por qué. Porque realmente el pueblo de Israel no estaba ofreciendo con calidad una adoración delante de la presencia del Señor. El pueblo de Israel había vuelto negociante, mas no ofrendador de su vida, no de artículos ni objetos, sino de su vida delante de la presencia del Señor. Y es cuando Jesús entra y le dice a todos: convirtieron en mi casa en cueva de ladrones. ¿Sabe por qué eran cueva de ladrones? ¿Por qué le estoy contando la historia de esta manera? ¿Por qué eran cueva de ladrones? Porque los ladrones iban a hacer su fechoría y después venían a las cuevas a esconderse. ¿Por qué se venían a esconder? Porque allí era el lugar como de fortaleza, de protección, de cuidado hacia ellos. ¿Me di a entender? Ahora, ¿por qué la comparación? Porque mucha gente estaba en el camino y había perdido el camino. Mucha gente vivía un estilo de vida contaminado, un estilo de vida pecaminoso, un estilo de vida inapropiado. Por lo tanto, venían y salían a la calle, hacían lo que querían, convirtieron en el templo en lo que quisieron y venían después a adorar al Señor, a ofrendar un sacrificio no correcto delante de la presencia del Señor. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que ellos salían y cuando vivían como vivieran, andaban como querían andar, caminaban como bien les pareciera, no alineados ni a la palabra ni a lo que el Dios les estaba diciendo, y luego venían a la casa del Señor, compraban una palomita, la sacrificaban, se postraban y salían. Hasta allí quedó todo. Por eso es que el Señor dice: convirtieron mi casa en cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque puedes hacer las fechorías que quisieras y venir a la casa del Señor a querer hacer algo que no era conforme al corazón de Dios, ni era agradable a Dios. ¿Amén? ¿Amén? ¿Me di a entender? Gloria a Dios por eso. Y es cuando Jesús sale
Y dice la palabra que va hacia la higuera. Y dice Jesús, yo creo siempre que Jesús no hace las cosas, no se mueve por moverse. Yo siempre pienso que detrás de cada movimiento que Jesús tiene un propósito de enseñanza, define un patrón de conducta que está marcado en la palabra para que nosotros podamos precisar y vivir de esa manera para agradarlo a Él. Cada palabra que está establecida en la Escritura, por eso dice la Biblia que la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, porque cada porción de la palabra que encontramos acá ahora en este tiempo debe ser plasmada en nuestras vidas para que nosotros entonces lleguemos delante de su presencia a agradarle a Él con toda honestidad y en justicia como está establecido en esa misma palabra. Amén. Valga la redundancia. Ahora, ¿qué quiero decir? Cuando viene Jesús, viene hacia la higuera y dice, tengo hambre. Y ve la higuera y la higuera estaba frondosa. La higuera tenía muchas hojas, pero cuando Jesús llega a la higuera se consigue que la higuera tenía hojas, pero no tenía fruto. La higuera sencillamente tenía follaje. Era hermosa, pero no tenía fruto. Pero el propósito de la higuera no es que tuviese hojas ni follaje. El propósito de la higuera es que ella tuviese frutos. No es la apariencia, es la calidad de lo que podemos dar o de lo que podemos tener. Amén. ¿Qué era lo que representaba en ese momento la higuera? ¿Qué era lo que estaba representando a Israel? Al Israel que vivía de religiosidad, al Israel que vivía de apariencia, al Israel que vivía con una conducta inapropiada, pero que estaba en la casa de Jehová, llevando hacia el templo la adoración incorrecta y a Dios no le agradaba. Ese es el Israel que representa la higuera. Cuando Jesús se mueve hacia la higuera, Él va porque va a transmitir una enseñanza. Y Él dice, tengo hambre, vamos hacia la higuera. Aquella tiene hojas. Precisamente esa tenía hojas, pero no tenía fruto. Amén, no tenía hoja. Yo siempre pienso que aunque Jesús estuvo en la tierra y todavía no había muerto propiamente, cuando Jesús fue bautizado y el Espíritu de Dios descendió y Dios dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Ese Jesús fue lleno de la presencia del Espíritu y cuando Jesús se movía, como vivía conectado con el Padre, vivía conectado moviéndose hacia donde Dios iba a canalizar una enseñanza y tener un propósito para estos tiempos, para la iglesia de estos tiempos y para el momento que se estaba viviendo. Amén. Entonces Jesús se dirigió hacia allá y ¿qué se consigue? Una hermosa higuera. ¿Y qué hizo Jesús inmediatamente que vio? ¿Qué hizo? La maldijo y le dijo, tú te vas a secar. Nunca nadie va a comer fruto de ti. Ahora, ¿qué fue? ¿Que Jesús se arrebató de ira? No. Jesús no se arrebató de una ira y por impulso, como muchas veces sucede con muchos de nosotros, incluyéndome, ¿verdad? Cuando a veces uno se le vuelan los tapones, Jesús vino y fue hacia la higuera y tomó la actitud y le dijo, ahora nadie coma y te secas. A través de ese acto que expresó Jesús, una expresión de enojo contra la religión sin sustancia. Un sistema religioso que solo tenía apariencias, pero no tenía frutos. Amén. Solo tenía ¿qué? Apariencia y no tenía fruto. Anteriormente, la higuera representa un árbol que produce muchos frutos, muchos frutos. El pueblo de Israel o la nación de Israel en los tiempos pasados, cuando se iba a la guerra, venían y tenían combate una nación con otra nación. Ellos cuidaban mucho y protegían mucho, sobre todo de los árboles frutales,
porque la nación contrincante podía venir a quemar todo ese sembradío, pero eso iba a generar escasez, necesidad, porque los árboles frutales representan bendición, alimento, abundancia. Eso es lo que representan los árboles frutales. Por eso que la Biblia dice y habla de la higuera junto con la vid, porque ella representa fruto, pero que también va a dar como descanso a aquel que se meta a reposar en esa sombra. Tiene muchas bendiciones el conocer sobre este tema. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La vid representa esto, un árbol que producía mucho fruto. Y dentro de lo que manejo o puedo comprender en esta hora y quiero transmitírselo a usted para que entienda. Los árboles frutales tenían un tiempo para ser comidos por el pueblo. Durante los primeros 3 años de un árbol frutal, preste atención a esto que más adelante lo vamos a manejar. Ese árbol frutal no era tocado por nadie, ni era comido por nadie. Ninguno de sus frutos eran comidos. Sí, para el que conoce de siembra, sabe que en la primera carga de una planta que ella genera fruto, ella genera unos frutos como, así vea, salteaditos, ¿verdad? Uno por aquí, vamos a imaginarnos, hablemos de la naranja que la conocemos mucho. Cuando en su primera carga la naranja lo que produce son 4 o 5 naranjitas el primer año. El segundo año tiene una carga mediana, muy poca. El tercer año todavía le falta, pero el cuarto año ya está madura y echa ¿qué? Una carga poderosa, una carga fuerte. Y el quinto año, según Israel, ellos el quinto año podían alimentarse de esa carga, de ese fruto. Voy a explicarlo de esta manera. Durante los primeros 3 años de crecimiento y maduración de la planta, el pueblo no se podía alimentar de los frutos de esa planta, no se podía alimentar. En el cuarto año, ese fruto completo era de Dios, era para Dios. Y en el quinto año, anote eso en su corazón, era para comerlo el pueblo, inclusive para compartirlo. ¿Sí me doy a entender? Entonces, la higuera representa uno de esos árboles frutales. Pero ¿qué hace la higuera? La higuera no es que primero le salen las hojas y después vienen los frutos. No, señor. A la higuera primero le salen los retoños verdes, los frutos, y después es que vienen las hojas. Amén. ¿Sí me estoy dando a entender? Es por eso que cuando Jesús va a la planta y ve el follaje de la planta, dice, ese follaje está hermoso, entonces esa planta tiene mucho fruto. Cuando va a buscar el fruto en los higos, no consigue nada. Y le dice, por tanto, tú te secas porque nadie más va a comer de tu fruto. Eso tiene una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Que si ella no tiene fruto en el principio de la cosecha, entonces al final será una planta improductiva, no dará fruto y lo que hará es ocupar un espacio que puede permitirle a otra planta desarrollarse allí para dar fruto y alimentar a muchos. ¿Sí me estoy dando a entender así? Amén. Entonces Jesús determinó que esa planta tenía fruto. ¿Por qué? Por el follaje. ¿Sabe qué es eso, amado hermano? Apariencia nada más. Solamente apariencia. Es sencillo, amado hermano. Es necesario conocer algo que es importante. Muchas veces nosotros como creyentes, y es lo que enojó a Jesús. Jesús fue al templo y consiguió que la gente estaba ocupada en otras cosas. Y cuando hablo de esto, quiero aclarar bien que hoy vamos a hablar sobre ese fruto, pero no quiero decirle a usted en esta mañana el fruto de que usted va a ganar almas. No, ese fruto no. El fruto del estilo de vida, el fruto de la conducta, el fruto que me permite realmente decir yo soy un hijo de Dios. Amén. Jesús buscó en la higuera algo que quería representar y enseñar en ese momento a los discípulos.
Y lo que quiso enseñarle fue que la higuera tenía apariencia, pero no tenía fruto. Y le dijo, así está Israel. Solamente está vertida en la religiosidad, pero no tiene un fruto genuino que me adore y que me alabe. Amén. Eso es lo que le quiso enseñar Jesús. Ahora, cuando yo hablo que la higuera, llevándolo al nivel de vida nuestra, nosotros representamos la higuera en Dios también. Nosotros en todo tiempo tenemos que tener fruto, dice la palabra. Nosotros en todo tiempo debemos tener fruto, porque el fruto nuestro va a ser glorificar al Señor. ¿Por qué necesitamos dar fruto? Vaya ahí a Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces tiene un deber ser llevar fruto, ¿verdad? ¿Por qué entonces nosotros podemos llevar fruto? Porque a través de llevar fruto nosotros glorificamos al Padre. Amén. Ahora, necesariamente cuando nosotros venimos a los pies del Señor, aceptamos a Cristo Jesús como el Señor de nuestras vidas, inmediatamente tenemos la creencia y es así que somos salvos. ¿Cuántos son salvos en este lugar? Todos son salvos en este lugar, amén. Pero la vida en Cristo es una vida de procesos, es una vida de desarrollo, es una vida de crecimiento, amén. Es una vida que cada día debe añadirse a nosotros frutos verdecitos para que en el tiempo de la cosecha podamos tener para alimentar, amén. Ahora, yo quiero ahora llevarlo a usted en este plano. Cuando le hablé que la higuera, cuando tenía 3 años, ese fruto no era tocado. Yo lo comparé a la vida de un hombre y de una mujer que viene a Cristo Jesús y que va alcanzando madurez. Esa persona que está en Cristo, que hoy dijo, yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Esa persona que viene y es confrontada con la verdad de Dios, se deslastra de todo aquello que es un peso de conciencia en su vida, una carga, y determina seguir a Jesucristo marcando un parámetro dentro. Yo creo que Jesús vino a mi vida y me está salvando, por lo tanto yo vivo conforme dice la palabra. Ahora, en ese proceso, por supuesto, yo tuve una confrontación, porque es necesario que todos maduremos. Amén. Todos maduremos, ¿verdad que sí? Si cuando un niño nace, él tiene que comenzar un proceso, gatea, camina, después balbucea, después camina solito así, corre, y así se va desarrollando. Así todo, una plantita va creciendo y se va desarrollando. El proceso de los 3 años para mí es el proceso de maduración. Es el proceso donde tú te estás desarrollando, pero tienes que los pimpollos, tienes presencia de fruto. ¿Qué me indica eso a mí, amado hermano? Que yo como la higuera en el Señor, a pesar de que esté en la casa del Señor y yo haya conocido al Señor ayer, mi proceso comienza, y como mi proceso comienza, yo debo tener y comenzar a tener, diga conmigo, frutos. ¿Qué debe tener? Frutos. Ahora, cuando yo tengo 4 años en el Señor, esos frutos me van a permitir a mí que mantener una vida de santidad, de fidelidad, de apego al Señor. Ahora, no hablo yo le estoy diciendo de acuerdo al panorama de lo que estudié. Y cuando yo tengo 5 años, hablemos de crecimiento, entonces yo seré capaz de nutrirme por sí solo y nutrir a otro. Amén. Ahora, ¿qué me indica esto? Eliminemos los números, pero indica esto. Yo, como cristiano, debo ir en un proceso para desarrollarme. Cada día de mi vida debe estar complementada al apego de Dios, al estar conectado con el Señor, para que yo pueda dar frutos. Y a medida que yo en ese primer andar estoy todavía con situaciones que marcan mi vida y prácticas incluso incorrectas, que todavía no las defino muy claramente, pero en ese proceso yo estoy creciendo y en ese proceso yo comienzo a dar frutos. Amén.
Porque si yo sencillamente me acostumbro a venir, a estar en el Señor, a vivir apegado al Señor, voy para la iglesia, voy para el culto, vengo del culto, voy a la oración, estoy en el ayuno, pero no tengo fruto, de nada me sirve. ¿Sí me doy a entender? Porque mi actitud va a marcar mi posición como hijo de Dios. Amén. Quiero decirle en esta hora que una vida cambiada en Cristo Jesús es una vida que tiene frutos. Una persona que no ha sido transformada todavía está en el proceso, no desarrolla madurez y por lo tanto no puede tener una vida apropiada delante de la presencia del Señor. Fíjate usted algo muy significativo. Cuando el Señor habla y le dice en la higuera, Él le dice, voy allá. ¿Por qué? Porque la señal de frondosidad decía que ahí podía haber para comer. Como hijos de Dios, tenemos que definir sobre nosotros una vida productiva, una vida fructífera, una vida que va más allá de venirse a congregar, una vida que va más allá inclusive de predicar. Es una vida que tiene que llevar honestidad dentro de sí. Una vida que esté confrontada continuamente con las verdades de Dios. Una vida que me haga ser cristiano dentro de mi casa y fuera de mi casa. Una vida que me haga definir qué es pecado y por lo tanto apegado al Señor yo no caigo en el pecado porque yo fui comprada por precio de sangre y yo estoy en el desarrollo y el llamado mío es para dar fruto. Amén. El llamado de todo hijo de Dios es para dar fruto. En Dios no hay infructificación. Todo hombre y toda mujer que viene a los pies de Cristo tiene que ser comparado como un árbol plantado junto a corrientes de agua que dan su fruto a tiempo y que su hoja no cae, porque está en el mejor lugar, en la mejor posición, tomando de Jesucristo, el autor y consumador de la fe, llevando por su ser la sangre del Cordero, viviendo apegado a los principios para poder dar fruto. Amén. Ese es el llamado de todo hijo de Dios. Ese es el llamado de la iglesia. Ese es el llamado de todo hombre y de toda mujer. No tener apariencia. Yo soy. Y Jesús dijo, entonces le dijo a la higuera, tú eres follaje, pero no tienes fruto. Y hoy muchas veces nos apoyamos de esa verdad. Yo soy hijo de Dios. Yo soy salvo. Yo voy a la iglesia. Yo ayuno. Yo tengo 10 células. Pero ¿cómo es usted? ¿Cómo está viviendo en casa? ¿Cómo se comporta en el trabajo? ¿Cómo se comporta con sus amigos? ¿Cómo se comporta con los vecinos? ¿Será que las pequeñas zorras están invadiendo los viñedos? ¿Será que sencillamente es un semblante lo que hay? Pero nuestra actitud dentro de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestros amigos define realmente lo que somos. Sencillamente, ¿qué somos? ¿Follaje o tenemos fruto? Necesitamos sentarnos y pensar, porque una de las cosas que fatigó a Jesús fue gente que hablaba de religiosidad, pero no vivía apegado a la palabra. Era un pueblo que decía adorarlo a Él, pero que por detrás hacía lo que quería. Tenemos que entender algo muy importante. El Señor que te salvó tiene una palabra especial para ti en esta mañana. Y vamos a ir a Juan para que usted lo vea. Juan 15:7. Y yo quiero que usted entienda en esta mañana que Dios te está preparando, porque Dios quiere darte lo mejor. Pero una vida que claudica de un lugar a otro, una vida que sin temor peca, una vida que sin temor hace lo que le da la gana, pero que no se conecta a los parámetros del Señor, puede estar dentro de la iglesia, pero no tiene fruto. Y en algún momento el Señor va a demandar los frutos de ti, pero si no los tiene, entonces vendrá una palabra sobre tu vida, porque los resultados de tener una vida fructífera, una vida abundante, es que tú estés alineado a la palabra, viviendo en la palabra, apegado al Señor, conectado al Espíritu, porque eso es lo que va a provocar dentro de ti fruto, y fruto en abundancia. Amén.
Voy a decir, una vida cristiana sin cambios es una vida cristiana sin frutos. ¿Qué es tener fruto? Gálatas 2, 19 y 20. Y dice así la palabra. Con Cristo, vea lo que dice la Escritura. Estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces quiere decir, amado hermano, que si yo acepto a Cristo, entonces Cristo mora en mí. Ciertamente es una realidad. Ahora viene la otra realidad. Ok, ya tienes salvación, es extraordinario porque usted y yo tenemos salvación. Ahora vamos a ir a Juan 15. Dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en las vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo estar conectado continuamente a Jesús para llevar fruto. Vea, por sí mismo usted no puede llevar fruto. Por sí mismo. Por eso es que es necesario activar la vida de Dios dentro de nosotros. Si nosotros continuamente llevamos una vida muy ligera, una vida muy apática, una vida fuera del contorno, del contexto de la palabra, una vida sencillamente por pensamientos, entonces nosotros no estamos apegados a Jesús. Nosotros pretendemos dar fruto, pero no lo podemos dar, porque por sí mismo solo no podemos dar fruto. ¿Cómo damos fruto? Apegados a Jesús. Así lo dice el versículo, nuevamente lo leo, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Quiere decir, amado hermano, que tú eres salvo, sí, pero ahora te corresponde estar apegados a Jesús, conectados a Jesús, continuamente estar allí donde está la vida. Por eso es que para dar un árbol fruto tiene que tener una buena tierra y tiene que absorber buenos nutrientes. Bueno, Jesús es nuestra buena tierra. Jesús tiene todos los nutrientes que nosotros necesitamos. Por lo tanto, apegado a Él es la única manera que nosotros podemos dar fruto. No es sencillamente porque tuvo un sueño. No es porque tuve una visión, no es inclusive porque, Señor, yo hablo en lenguas y yo oro por los enfermos y se sanan. Yo hago una serie de cosas que se manifiestan dentro de mí. Claro, se manifiestan porque yo fui sellado por el Espíritu Santo y el Señor da dones a los hombres y los dones son irrevocables. No importa la condición como tú estés, porque los dones no son tuyos, los dones son de Dios y ellos se manifiestan porque Dios es el que se manifiesta. Tú puedes tener una condición fuera y desapegada de Dios, no puedes tener fruto, pero puedes tener un don manifiesto. Eso no indica que tú eres un hombre que estás conectado al Padre y por esa razón estás dando fruto. No, Señor. Porque si vamos a la Biblia, en el libro de Mateo, cuando dice, Señor, Señor, pero yo echaba fuera demonios, yo hablaba lenguas, yo oraba por los enfermos y se sanaba. Y el Señor, ¿qué le dijo? ¿A quién le dijo eso? ¿A los impíos? No, no le dijo eso a los impíos, se lo dijo a los hijos de él y le dijo, no, amigo, usted está equivocado, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Qué me indica eso, mi amado hermano? Que yo puedo estar en Cristo, que puedo inclusive manifestar un don, que digo nuevamente me congrego, que digo nuevamente inclusive participo en cualquier actividad correspondiente. Puedo echar fuera los demonios, pero si yo no doy fruto, entonces yo no estoy agradando al Señor. Amén. ¿Cuál fruto? El fruto digno de arrepentimiento. Aquel que le dice a todo el mundo, hoy me santifico para el Padre. Y hablo del número 4 de manera representativa. Hoy me entrego todo delante de Dios. Hoy el Señor es el Señor de mi vida y yo vivo
vivo solo para Él, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esa acción me hace entonces tener fruto en todo tiempo. Amén. ¿No le parece maravilloso eso? Es maravilloso. ¿Sabe por qué es maravilloso? Porque Dios me confronta. No es follaje, es fruto. No es apariencia, es fruto. Es que yo puedo hablar y puedo accionar y las dos cosas se ven dentro de mí. Amén. Y la demanda de Jesús hacia mi vida entonces se manifiesta. Entonces no es follaje. Dígale al que tiene al lado, es más que hojas. Es más. Sí, porque fíjese usted algo muy significativo. A veces vivimos tan separados de Dios, pero dentro en Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Que hacemos todos los esfuerzos por decir, yo quiero agradarte. Pero si Dios te dice claramente que tú no puedes agradarlo por tus propios esfuerzos, es solo apegado a la vid. Amén. Es solo apegado a la vid. La Biblia lo cita así como que aquellos que tienen apariencia de piedad. Segunda de Timoteo 3:5. El 4 habla del mismo tema, pero vamos a leer el 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Mucha gente, yo soy, pero que con lo que hacen niegan que tienen ese yo soy. Ahora vea lo que yo quiero manejar con usted. Dice el versículo 6 que está aquí. El que permanece en mí, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echarán al fuego que arde. Yo le quiero decir algo, las podas son buenas. Las podas fortalecen los árboles. ¿Estamos de acuerdo? Cuando usted le quita ramas a un árbol que no sirve, él está creciendo y usted ve que ellas están tomando el suplemento alimenticio para que esa planta se desarrolle mejor. Las podas son buenas. ¿Sabe? Muchas veces vienen situaciones a nuestras vidas que no nos gustan. Los problemas, las dificultades, aquellas cosas que no nos parecen. Inclusive muchas veces decimos, Señor, ¿por qué estamos pasando por todo esto? No lo deberíamos estar pasando porque yo te sirvo a ti, yo te amo a ti. Ahora yo te quiero decir algo muy importante. Necesitas ser podado. Necesitas en todo tiempo quitar aquello de tu vida. Dios te procesa, porque a medida que te procesa, tú maduras, tú desarrollas fe, tú creces, tú aumentas tu fe en el Señor. Y esa poda te es útil porque todo lo de Dios se va a manifestar con mayor claridad en tu vida. Muchas veces no aceptamos el ser podado, muchas veces no aceptamos el ser deslastrado, porque queremos estar abrazando siempre la conmiseración. Pobrecito yo, conduélanse de mí esta situación. Y a veces por estar allí con esa mentalidad tomamos inclusive decisiones incorrectas, decisiones que no nos permiten realmente recibir lo que Dios tiene preparado. Pero yo quiero decirte en esta mañana, tú que estás aquí y que el Señor te llamó a dar fruto, necesitas ser podado, necesitas ser deslastrado de todas aquellas cosas que no están bien en tu vida. Tienes que quitarla, tienes que aceptar el trato del Señor para que te puedas convertir en un árbol que pueda dar fruto en todo tiempo. Amén. Necesitas el proceso. Diga, yo necesito el proceso, porque el proceso te hace crecer, el proceso te hace dar fruto, el proceso te convierte en fructífero. Amén. Aleluya. Necesitamos ser depurados. Necesitamos entender que lo que Dios quiere para nosotros, Él va a venir a delastrar todo aquello que no es verdad, que es una mentira, para que tú sigas desarrollándote. No huya.
en el proceso. No tome decisiones. ¿Sabe qué es lo que va a hacer usted? Se va a pegar a Jesús. ¿Dónde va a estar usted? Apegado a Jesús. Apegado a Jesús. Apegado a la verdad que establece la Escritura. Amén. Y dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, vea, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Qué comparación tiene ese versículo con el versículo de la higuera? Vamos a ir entonces a Mateo 21. ¿Qué comparación tiene el versículo de la higuera? Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y él le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuvieses fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeres, quítate, échate en el mar, será hecho. ¿Qué me está enseñando la palabra? Yo le quiero decir algo muy importante. ¿Sabe por qué no vemos respuesta para que los montes se quiten? Porque no damos fruto. Porque no tenemos fruto. ¿Sí? Es una verdad. Es una verdad. Si usted tiene fruto, es porque usted está pegado a Jesús. Si no está dando fruto, y no hablo de fruto de vida, hablo de conducta, de acciones, de vivir apropiadamente por medio de la palabra, lo repito nuevamente, si usted está viviendo apropiadamente en la palabra, entonces la montaña que está delante de usted se puede quitar porque su fe se está ejercitando, amén, porque su fe se está ejercitando, gloria a Dios. Pero ¿por qué no vemos resultados? ¿Por qué pedimos y clamamos? ¿Por qué decimos, Señor, respóndeme? ¿Qué pasa que no se abren las puertas? ¿Qué pasa que no vivo la vida abundante? Yo quiero decirle en esta mañana que revísese. ¿Será follaje lo que está pasando en su árbol? ¿O será que ya hay frutos verdes que cuando realmente venga el verano se van a manifestar como frutos que van a alimentar a otros? ¿Será que sencillamente es planta nada más? Hay que examinarnos. Definitivamente hay que examinarnos. Porque si nosotros estamos apegados al Señor, si aceptamos el depure del Señor en su tiempo, entonces dice la Biblia, si permaneces en mí, vea, dice Juan, si permaneces en mí, todo lo que pidas será hecho. Amén. Todo lo que pidas va a ser hecho. Pero ¿dónde debes permanecer? En Jesús. Diga conmigo, en Jesús. En Jesús. Porque si tú permaneces en Jesús, tú vas a tener fruto. Ah, apóstol, pero ¿será que hay muchos que no tienen fruto porque no permanecen en Jesús? Sí. Porque solo tienen vida religiosa. Porque solamente del culto nada más. Porque son echados a perder en todas partes. Porque hacen todo lo que quieren sin temor alguno. Entonces, Señor, ¿pero por qué no me oyes? Te voy a echar un cuentico en esta hora. Ese monte no se va a quitar. Porque tu fe no está siendo depurada. Tu fe no está siendo ejercitada. ¿Quieres ver que el Señor obre un milagro a favor tuyo? ¿Quieres ver que la gloria se manifieste en tu vida, en tu casa, con tus hijos, con tu familia, en tus finanzas y en todo lado? Entonces, ¿dónde tienes que estar apegado? Diga conmigo, a la vid. Tengo que estar apegado a Jesús. Tengo que dar fruto. Para que cuando Él venga, diga, hay un brote. Cuando venga la cosecha de este árbol se va a cosechar. Amén. De este árbol voy a comer. De este árbol me va a glorificar. Porque eso es lo que dice la palabra.
¿Por qué maldijo la higuera? Porque tenía hojas pero no tenía fruto y no se pudo glorificar a través de ello. Hoy Dios te está llamando. ¿Quieres que los conflictos, las situaciones, la enfermedad, todo aquello que te puede estar apaleando, que te está angustiando, que vives momentos difíciles, parece que la nube negra se colocó encima? Mire, yo te quiero decir en esta hora, permanece en Jesús, apégate a Jesús, vive como dice la palabra, alíñate al consejo de Dios, para que veas que todo lo que pidas será hecho, para que le digas a esa montaña, quítate, y ella se quita, para que se deslastre de encima de ti toda obra del diablo y se pueda manifestar la bendición de Dios de una manera extraordinaria como así lo asignó en su nombre para tu vida. Amén. Entonces necesitas tener una vida de frutos. Amado hermano, la apariencia no es buena, porque lo que parece para nosotros bueno, para otro no lo es. Inclusive la apariencia se ve. No sea de apariencia. Diga conmigo, yo soy del que tiene frutos. ¿Tienes fruto? ¿Tienes fruto? Entonces tu montaña se quita. Entonces tu problema se resuelve. Amén. Entonces tu circunstancia cambia. Amén. ¿Por qué? Porque tú tienes fruto. Amén. Eso es la recompensa de lo que dice la palabra, que te va a bendecir con una vida abundante. Amén. Con una vida abundante. Entonces, para finalizar, la salvación sí la tenemos, pero tenemos que estar alineados al Señor continuamente. Dando, diga conmigo, frutos. ¿Cómo? Frutos. Digno de arrepentimiento. Amén. ¿Por qué? Porque los tiempos, dice la palabra, que cuando la higuera florezca, que cuando veas que la higuera ya se acerca para comenzar a florecer, entonces este tiempo te está diciendo que también vendrá la cosecha de parte de Dios, a pasar la hoz. ¿Para qué? Para que el que esté bien, ese se va a ver cara a cara con Él. Amén. ¿Usted tiene la confianza en el Señor que lo va a ver? Yo también. Amén. Póngase de pie.